Este tema de punto de cuidado con ultrasonido en corazón es muy importante realmente en esta época de que una pandemia nos atropelló más o menos como sociedad. Entonces voy a tratar de ponerlos en circunstancia. No existen conflictos de interés que declarar para esta conferencia. Voy a darles las definiciones dadas por el statement de la Sociedad Americana de Ecocardiografía respecto a qué es POCUS y algunas definiciones que en esta época de pandemia fueron muy importantes para las publicaciones. ¿Qué es POCUS de corazón? Voy a usar POCUS como la sigla para usarlo porque es mucho más fácil y corto. Se define como un examen enfocado en el sistema cardiovascular realizado por un médico como ayuda al examen físico, que fue más o menos lo que les dijo la doctora Montenegro, para reconocer alteraciones específicas en ultrasonido que representan una lista de posibilidades no muy amplia de potenciales diagnósticos en escenarios clínicos específicos y en este caso en los pacientes con enfermedad de COVID. Cuando se empezó a hablar de POCUS de corazón, los ecocardiografistas también se alarmaron porque iban a ser desplazados en su trabajo, pero definitivamente esto no desplaza un estudio ecocardiográfico completo. Esto es simplemente una ayuda para el examen físico y así se debe tomar. Se usan otros términos que hay que reconocerlos en la literatura como ultrasonido enfocado en corazón, ultrasonido a la mano, ultrasonido al lado de la cama, mirada rápida al corazón, estetoscopio ultrasonográfico y ultrasonido cardíaco llevado en la mano. Es importante reconocerlos porque en la literatura pueden ser denominados de una u otra forma. Algunos artículos van a publicar ecocardiograma como POCUS, como ecocardiograma transtorácico limitado o como ecocardiograma completo. Entonces el limitado, que es también como un término nuevo, se define como aquel estudio que requiere experticia y conocimiento para su realización. O sea, uno tiene que tener el entrenamiento completo, conocimiento de imágenes adicionales específicas que podrían ser útiles en el estudio, experiencia para adquirir las imágenes, no solo saber que existen, sino saber tomarlas, experiencia para identificar las estructuras normales y los artificios. Limitado se refiere a un número limitado de imágenes, como cuando entra uno a la unidad de cuidado intensivo COVID o a la unidad de hospitalización de COVID y no quiere demorarse 20 minutos como en un estudio habitual de ecocardiografía. Conocimiento de las técnicas cuantitativas y experticia para aplicar las técnicas cuantitativas, que esto no se debe hacer necesariamente en la sala COVID. Fue tan importante la presencia del POCUS en la pandemia que se hizo un statement de la Sociedad Americana de Ecocardiografía para que todo el mundo estuviera de acuerdo en cómo qué era lo que íbamos a mirar. Uno no puede entrar a mirar a lo loco, sino tiene que tener como lo mismo que hacemos los ecocardiografistas o cuando uno lee electrocardiograma, que sigue un orden y busca unas ventanas para hacer el estudio. ¿Cuáles son las indicaciones de POCUS? Esto está consignado en el statement y es importante conocerlo. Detección o caracterización de enfermedad cardiovascular previa. Detección temprana de disminución de la función cardíaca, bien sea porque se conocía previamente que estaba enfermo el paciente y no se conocía, o por compromiso por la infección por el coronavirus. Monitoreo y examen con POCUS se pueden detectar cambios en la función cardíaca en el curso del tiempo en pacientes que llevan hospitalizaciones muy largas, con un examen rápido en lugar de la auscultación pulmonar o cardíaca, la cual puede ser difícil por la pronación, la ventilación mecánica, el equipo de protección personal y el ruido, que cuando ustedes han estado en una sala COVID ya saben que es imposible auscultar. Realmente uno tiene que usar el POCUS para poder saber, por lo menos en corazón y en pulmón, cómo está el paciente. Sirve para encontrar anormalidades cardíacas relacionadas con el COVID-19 específicamente, como derrame pericárdico y miocarditis que puede progresar a choque. Un estado hipercoagulable puede asociarse con trombosis venosa profunda y embolía pulmonar asociada con hallazgos anormales del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar. Por último, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo global o segmentaria, que puede estar asociado a miocarditis, patrón de cardiomiopatía de estrés o Takotsubo, o trombosis coronaria epicárdica o microvascular. Entonces, es muy importante aprender
cuándo está indicado, porque no a todo el mundo se le tiene que hacer. Entonces, cuando uno tiene un paciente con COVID sospechado en historia, en el examen físico, en el laboratorio, entonces si tiene enfermedad cardiopulmonar que se sospecha y que requiere evaluación, se puede hacer un POCUS. ¿El POCUS para qué va a servir? Para decir, es suficiente la información que tengo y puedo excluir enfermedad cardiopulmonar o cualquier anormalidad, o el POCUS es insuficiente y necesito un eco y está indicado. En ese caso tenemos que subir los sonografistas o los ecocardiografistas. Con el POCUS, que es suficiente, no hay que hacer nada más. Ya tenemos toda la información que necesitamos. ¿Cuándo usar POCUS? Cuando tenemos una prueba de tamizaje para enfermedad cardíaca, cuando el paciente tiene hipertensión previa, diabetes previa, cuando quiere uno estratificar el riesgo de muerte o de choque en ese paciente, cuando necesita monitorizar clínicamente porque no mejora ese paciente, sigue hipotenso, sigue oligúrico, para detectar deterioro subclínico que no lo vemos, sabemos que está anormal a algunos parámetros de laboratorio y no sabemos la causa, para monitorizar la respuesta a la terapia, para evaluar la descompensación aguda cardiorrespiratoria. Ustedes saben lo importante que es tener la información si la fracción de eyección se deterioró agudamente, tanto el ventrículo derecho como izquierdo. ¿Y qué vamos a mirar? Entonces, que tenga derrame pericárdico, que tenga el volumen de la vena, el diámetro de la vena cava suficiente, consideramos que es mayor de 10 y menor de 21, el tamaño del ventrículo izquierdo, que con el adecuado entrenamiento vamos a saber que está normal o anormal, alteraciones regionales o globales, el tamaño del ventrículo derecho. Para aquellos instrumentos que tienen Doppler continuo se puede ver la presión sistólica de la arteria pulmonar, ver el movimiento del septo interventricular y si tiene forma, una deformidad en D, que está en esta imagen, que vemos una D cuando el septum está rectificado, y ver lo que ya les mostró la doctora Montenegro de la compresión venosa. Es ideal que el examinador tenga entrenamiento en todas las áreas de interés, en pulmón, en venas, para que pueda completar la evaluación de su paciente, que no podemos hacer con la auscultación. ¿Cuáles son las ventajas que no siempre se han visto? Disminuir la exposición al virus de otro personal y de otros sitios, porque trasladar a un paciente para que le hagamos ecocardiograma, eso no se hace. Pero también ir a un ecocardiografista a ver los 30 pacientes que están con troponina elevada tampoco se debe hacer. Permite conservar el equipo de protección personal sin quitárselo y se puede hacer seguimiento diario por personal tratante, que ustedes no se imaginan lo útil que es para estos pacientes que están inestables. ¿Cuáles son las desventajas? A veces las imágenes son de pobre resolución porque el paciente está pronado, porque la ventilación mecánica, porque es obeso, por la inexperiencia del observador. No todo el que mira a través del ultrasonido pues está entrenado. Entonces estas imágenes son poco útiles. Algunos equipos no tienen la capacidad de archivar exámenes y no se sacan los celulares dentro del área COVID, entonces no se pueden archivar. Y la imposibilidad para cambiar rápidamente a un estudio ecocardiográfico completo si se necesita. Esto lo han tratado algunos grupos en el mundo y entonces están entrenados para hacer POCUS las sonografistas o el ecocardiografista en entrenamiento, y hace un POCUS antes de definir si hace un ecocardiograma completo. Hay algunos reportes, este es un interesante estudio, no de POCUS, pero de lo que se encontró en la ecocardiografía en pacientes con COVID. Se hizo una encuesta por la Sociedad de Imágenes Cardíacas Europeas, se incluyeron 69 países, 6 continentes, un estudio ambicioso, fue por encuesta, 1.272 pacientes, realizada entre el 3 al 20 de abril, y se utilizó la información de 96% de los pacientes. No les traigo todos los reportes, pero quiero que vean que en aquellos pacientes que se sospechó falla el ventrículo izquierdo, falla el ventrículo derecho, dolor torácico, elevación de la troponina, del BNP u otros marcadores, o por múltiple indicación, fue normal en el 44% para todos. O sea, no siempre que uno sospeche que hay falla cardíaca o que tenga alteración de los marcadores, como en este caso, va a tener anormalidad. El 31% y el 25% fueron normales. Respecto al ecocardiograma anormal, vemos que el 69% fue por troponina elevada y por BNP el 75%.
enfermedad severa cardíaca, también encontramos una alteración significativa. Respecto a los hallazgos del ventrículo izquierdo, entonces voy a hablar solo de lo normal, de lo que se encontró en la suma de todos los pacientes. Fue normal en el 61%, del levemente anormal 17%, moderado 12%, severamente alterado 9%, dilatado 5%, para un total, ya les dije, 17% perdón, 19% del 2 de Takotsubo, que fue el 2%, y evidencia de miocarditis en el 3%. Y tuvo más relación con la alteración de la troponina y del BNP. 46 y 35 fue normal, 25 y 25 fue anormales, levemente anormales, y de ahí para abajo todos tuvieron anormalidad. Para el ventrículo derecho fue menos sensible el estudio. Vemos que a pesar de tener troponina y BNP elevado, muchos pacientes no tuvieron anormalidad. El 26% fue levemente anormal, el 6% severamente, y dilatado el 14% y el 16%. Entonces, es más útil si nos fijamos en los biomarcadores y para el ventrículo izquierdo. El 33% del estudio llevó a un cambio inmediato de la conducta, o sea, sirvió solo en el 33%, y los biomarcadores son útiles para decir quién requiere una imagen. Entonces, cuando uno ve lo que reportó este estudio de ecocardiografía, uno dice, POCUS es útil, porque nosotros vemos el ventrículo derecho dilatado, el ventrículo izquierdo con mala función sistólica en personas que están entrenadas. Este fue un estudio retrospectivo que fue publicado en el Journal of American Society of Echocardiography. Fue una carta al editor. Fue un estudio también retrospectivo de los hospitales de New York que se enfrentaron a la pandemia en abril 1 a mayo 15 del 2020. El desenlace primario fue muerte o ventilación mecánica. El grupo 1 tuvo el desenlace primario, el grupo 2 no tuvo el desenlace primario. En general, el grupo 1 fue de personas más ancianas, con una edad de 73 años de media, y el 2 media de 62 años. Entonces, como vemos, aquí está el reporte de la troponina, y hubo diferencia realmente para los grupos que tuvieron en el pico que tuvo muerte o ventilación mecánica, siendo el pico hasta 0.13 por encima de lo normal, entre 0.5 y 0.46, y para el grupo 2 solo 0.05 con una P de 0.46. Al igual que el péptido natriurético estuvo elevado significativamente en aquel grupo que fue a muerte o ventilación mecánica, con una diferencia de P significativa. El dímero D también. Los biomarcadores son útiles para determinar qué pacientes deben ir a POCUS. Cuando vieron el ventrículo izquierdo, entonces tenían la fracción de eyección reducida en 11 a 29, el 38%, y el grupo 2 realmente fue solo el 16%, con una P de 0.45 apenas. Y el ventrículo derecho realmente no hubo diferencia con los biomarcadores, como ya lo había mostrado el otro estudio. Los pacientes en el grupo 1 tuvieron una mortalidad muy alta, porque estaban ya intubados en ventilación mecánica y eran de mayor edad, y todos tienen una P significativa para todos los hallazgos de outcome, de desenlaces. No me están dando. Ya. Mensajes para llevar a casa. Entonces, el ultrasonido de punto de cuidado cardíaco ha sido útil para estratificar el riesgo de muerte y ventilación mecánica en los pacientes con coronavirus, con infección por coronavirus y que están hospitalizados. Los biomarcadores son útiles para definir la solicitud de imagen, porque en algún momento sí hemos visto que los piden sin una razón suficiente, y eso aumenta la exposición del personal del laboratorio de ecocardiografía. El ultrasonido de punto de cuidado disminuye la exposición del personal, y hay que buscar eso, porque ustedes saben que la mortalidad del grupo de ecocardiografía fue grande en algunos países en que todavía no se usaba el equipo de protección personal. Debe haber entrenamiento específico para la realización de POCUS. Es de utilidad reorganizar el servicio de ecocardiografía para poder obtener ecocardiograma cuando se requiera rápidamente, y es importante la limpieza de los equipos, y se debe hacer con cada paciente.